Bueno, bienvenidos nuevamente a estos diálogos sobre la llamada. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 31 y 32 y son capítulos que tienen básicamente dos lecciones principales. La primera es el peligro de la indiscreción cuando una persona ya tiene una madurez y un nivel espiritual suficiente. Y hoy en día no tenemos, digamos, muchos problemas a la hora de estudiar espiritualidad, porque es una sociedad bastante abierta y tenemos acceso a muchas cosas, pero en el siglo XIII una indiscreción te costaba la vida y ponía en peligro al grupo. Entonces Lorenzo, su primer fallo una vez que había entrado en el grupo fue presumir delante de una señora del grupo al que asistía, del conocimiento que tenía y de la gente que conocía. Y esto también, bueno, se puede aplicar en el día de hoy, sobre todo si tenemos a lo mejor relaciones con personas que, por decirlo así, importantes, entre comillas, en la sociedad civil. Cuanto menos hablemos, mejor, ¿vale? Y si también nos hemos desarrollado de alguna forma, en general, cuanto menos se hable, mejor. Y es un poco la lección del primer capítulo. Y del segundo, pues, vemos como Lorenzo tiene que hacer un acto de valor para reencontrarse con su alma gemela Ariadna. Y necesita, digamos, enfrentarse al poder religioso que quería llevarse a Ariadna a otra ciudad. Y bueno, y vemos también cómo tiene que digamos, dar todo de sí mismo para ello, ¿no? Y entonces vemos que llega a un punto donde básicamente ha triunfado, ¿no? Porque está en un grupo espiritual, está en la escuela de traductores haciendo un trabajo bastante importante, ya por fin se casa, y entonces digamos que recoge los frutos de toda su vida, de todo su peregrinaje, y estos capítulos 31 y 32 es básicamente esto. Así que damos paso a vuestras preguntas. Lupe, creo que tiene una pregunta. Mira, a mí me llamó la atención del capítulo 30, en la página 323, cuando le dicen a Lorenzo que debe revisar su vida y observar los actos irresponsables que ha cometido, de hacer como si una mirada hacia adentro, porque probablemente se encuentre con cosas que no le gustan. Entonces, a mí como que esos párrafos me llamaron la atención. ¿Por qué en ese momento de su vida le dice, creo que es el obispo que se lo dice? ¿Quién se lo dice? No, se lo dice su tutor, Abraham. Su tutor se lo dice como que es momento de que mire hacia adentro y que se enfrente pues, a las consecuencias de los actos que ha hecho en un pasado, que como que se ve que ahora le pasan factura. Entonces, Gonzalo, ¿por qué en este momento tiene que mirar hacia adentro y por qué? Es muy buena pregunta. Normalmente lo que ocurre en una persona que no hace trabajo espiritual es que uno comete errores, digamos, supongamos que una persona cumple 18 años, que es cuando uno tiene responsabilidad supuesta, ¿no? Incluso antes se podría decir. Entonces, uno comete errores y si no los repara los errores, lo que hacen es que van creando como una especie de deuda, se van acumulando. Y lo que ocurre con la deuda es que genera intereses compuestos. Entonces la deuda cada vez, digamos, se va haciendo una bola de nieve más grande hasta que en una persona, en una vida normal, en el proceso antes de fallecer o una vez que ha fallecido, tiene que hacer frente a eso, ¿vale? Justo cuando muere. Y entonces le preguntan, ¿hiciste eso en tal fecha? Y si lo reconoce, digamos, como que pasa la prueba y se libera del error. Si no lo reconoce y lo niega, digamos como que genera, por decirlo así, karma para la siguiente reencarnación.
o tendrá que pasar por un proceso hasta que sea un proceso doloroso hasta que lo reconozca. Entonces, si no hace nadie, si no haces trabajo espiritual, esos errores que has cometido, que vas negando durante la vida, que no reparas, van creando una maleta que cada vez es más grande y esa maleta al final te genera o enfermedades, o pesadez, o falta de energía, un montón de cosas. Entonces, la persona que hace trabajo espiritual lo que hace es adelantar ese proceso y en lugar de esperar al momento de la muerte, lo hace cuando entra en un grupo espiritual. Entonces, aquí en concreto, Lorenzo comete un error y el tutor, en vez de, digamos, machacarle por el error que ha cometido, lo que dice es, aprovecha que has cometido un error para ya revisar todos los errores que has cometido en tu vida e intentar repararlos y hacerte consciente y responsable. Y es que aquí Lorenzo se ve que hace una lista de todas las personas que él cree que ha dañado en un pasado y las sana, perdona o hace lo que tenga que hacer en una meditación. ¿Eso es posible hacerlo así, Gonzalo? Sí, No sé, si tú tienes deudas, por ejemplo, en el pasado, deudas financieras, por ejemplo, o has dañado a alguien, ¿cómo puedes ir cerrando ese karma? Si tienes deudas financieras, lo primero es, ponerlo como una prioridad la devolución de la deuda. De pagarlo, ¿no? Por ejemplo. Sí, pagarlo. Vale. Y si te comprometiste a pagarlo en una fecha a un amigo o al banco, supongamos al banco, y no lo pagaste, enseguida pagarlo. Porque Vale. si no, el banco tiene, digamos, se apodera de parte del dominio de tu vida. Y si es a un amigo o una amistad que no le pagaste, lo primero es devolvérselo, si puede ser con intereses y además pidiendo perdón por no haberlo devuelto a tiempo. Porque la deuda financiera no es solamente, digamos, el dinero, sino la confianza y la reputación de uno. Entonces, yo, por ejemplo, dejé a una chica que apenas conocía, ¿no? Y que tenía problemas, le dejé dinero, me dijo que me lo devolvía en un año, ha pasado 8 años y no me lo ha devuelto. Y yo particularmente ya le perdono la deuda. Pero ella sigue en deuda internamente. O sea, yo ya llegué a un momento donde dije, vale, ya la libero y me liberé yo. Pero ella en concreto no se ha liberado. ¿Pero porque no lo ha pagado? Claro, no ha pagado. Claro. Entonces, el no pagar genera un karma mucho mayor y entonces la gente, prefiere tener una deuda futura, pero no se da cuenta que la deuda futura tiene una carga mucho mayor que pagar la deuda actual. Entonces, Y eso por ejemplo, Gonzalo, si tú no, yo tengo a día de hoy una deuda y yo esa deuda se me olvida o se me estanca y tal y no la pago, en mi vida física de ahora ya no hablo de karmas, de reencarnaciones ni nada. A mí eso me afecta para la fluidez de mi economía, obvio. dinero, etcétera, sin darme yo cuenta. Obvio porque es una actitud mental. O sea, es una actitud mental de tengo una deuda, me estoy aprovechando del sistema, en cierto modo. O sea, alguien confió en mí y yo no le devuelvo el dinero. Entonces, esa frecuencia mental, como todo está interconectado, va a quitarte muchas oportunidades. Claro, es que yo no lo había visto así. Me ha venido muy bien ver esto así en el libro. Sí, es que, o sea, cuando eres joven puedes hacer alguna tontería, pero luego cuando eres adulto, todo eso queda registrado. Entonces, Sí, porque eres cuando ya eres adulto, consciente. claro, lo haces consciente. Entonces, eso en cuanto a la deuda financiera. Y en cuanto a otro tipo de cuestiones, si por ejemplo has dañado a alguien, si has dañado a alguien conscientemente, sabiendo que le ibas a dañar, ahí lo suyo es repararlo cuanto antes. Es decir, perdón, fue un fallo consciente. Si ha sido inconsciente, ahí también, obviamente, hay que repararlo, pero digamos que la carga de deuda es menor y pedir perdón.
y al mismo tiempo perdonar a aquellas personas que hayan tenido faltas contigo. Y entonces esto se hace durante la vida, en vez de esperar a pagar con intereses cuando tengas 90 años. Porque Claro. liberas también mucha enfermedad. Porque, a ver, imagínate qué precio pagas por no tener recursos económicos fruto de no haber pagado una deuda. En cuanto a estrés, en cuanto a incapacidad de moverte, incapacidad de independencia, es brutal el precio que se paga. Que yo no sabía si, por ejemplo, debo X, yo no sabía que eso a mí mentalmente y energéticamente a nivel exterior mío afectaba tanto. No sé, que no sabía yo que eso tenía tanta fuerza. Sí, porque, o sea, el hecho de que lo estés trayendo, vamos, no sé si es tu caso, pero el hecho de traerlo ya es que está ahí, ¿no? Claro. Entonces, cuando vayas a pedir trabajo, cuando vayas a pedir un favor, tú estás transmitiendo que ya estás en deuda. Entonces, mucha gente dice, ¿por qué no me cogen en las entrevistas? A lo mejor es por eso. ¿Sabes? Porque ahí Fíjate. hay cuestiones inconscientes que llevamos con nosotros. Entonces, o sea, si estás en deuda, haría un esfuerzo bastante grande en conseguirme 1 o 2 o 3 trabajos, pagar la deuda y liberarte. Y si estás en deuda vencida, más todavía. Y además pagaría con intereses y pediría perdón. Porque, o sea, al final, digamos que el universo te da una oportunidad cuando eres joven y no la has aprovechado. Entonces, o sea, quien más perjudicas es a ti. Pero bueno, ¿quién más? Pero muy interesante la pregunta, Magdalena. Sí, bueno, yo quería comentar, tanto en el capítulo 31 y 32, se comenta bastante, pues hay dos grupos, digamos, los grupos que buscan la libertad y luego, por ejemplo, en el caso de Lorenzo, y luego Luzmila, cuando le acusa que la única verdad es la que marca la Santa Madre Iglesia. Entonces, y en el capítulo 32, a Ariadna, por ejemplo, se pensaba, ya cuando Lorenzo le dijo que, bueno, que él pertenece a un grupo espiritual, incluso también Ariadna pensaba que la forma de llegar a Dios era estando en el convento, ¿no? Digamos que quizás por la época, como tú has dicho también al principio, que estamos en el siglo XIII, vemos también la dificultad pues en esos momentos que hay. Primero, para los grupos que buscan la verdad, como indicas, ¿no? Y luego los otros grupos que pueden ser acusados de herejía, ¿no? Y dentro del marco de una legalidad eclesiástica, realmente asesinan, ¿no? Acaban con la vida de esas personas que no están de acuerdo con ellos, ¿no? Pero sobre todo, bueno, pues en esos años, esa búsqueda de la verdad por parte de esos grupos espirituales, y cómo se equilibran, porque tú has comentado también este primer peligro que con la indiscreción de Lorenzo, realmente ahí sigue, ya es un hombre más maduro, pero realmente ahí se ha salido de su centro, digamos, ¿no? Entonces ahí como que retoma pues otra vez que se cree más importante, antes o sea, no ha sabido gestionar quizás un poco todo eso, ¿no? Incluso escuchar su propia voz interior. Entonces realmente es como que estamos siempre en un continuo, yo no digo de llegar a ninguna perfección, pero este era un momento muy importante para Lorenzo y realmente con este error, imagino que es parte de su trabajo, ¿no? Hasta que finalice, ¿no? Entonces me llama mucho la atención todo eso, ¿no? El trabajo y cómo constantemente, hablando con otras personas, ocurre todo esto. Sí, hay como una especie de mito donde parece que las personas iluminadas, ¿no? Están iluminadas desde jóvenes o desde que nacen.
¿no? Porque parece que esa es la historia de Jesús y que todas las personas que están o que estamos en un camino espiritual ya es desde el nacimiento, ¿vale? Pero claro, Jesús es uno entre miles de millones de personas que han nacido a lo largo de la historia. Entonces, otras personas que estamos en el camino espiritual, que vamos, por decirlo así, en este camino de, se puede llamar de iluminación o de plenitud, no estamos exentos del error. Y entonces, este libro básicamente lo que quería también es deshacer ese mito que parece que uno nace santo y es santo durante toda la vida. Y una vez que llega a ese estado de santidad, ahí se queda y no tiene, digamos, ninguna falla ni ninguna tentación. Pero obviamente somos humanos. Le pasó al Papa que una señora le agarró, esto fue como hace un mes o 2 meses, le agarró, salió las noticias que le agarró de, no sé si de la túnica, y en vez de responderle de forma amorosa, le dijo, quita de ahí, señora, o algo así, con mucha violencia, ¿no? Y es el Papa, que supuestamente, entonces, sí, o sea, llama la atención, pero la vida real en cada momento está llena de posibles errores, ¿no? Por eso es tan difícil mantenerse en el centro y por eso también el tema de pedir perdón también es pedir perdón a uno mismo, ¿no? Por los errores que comete. Y bueno, parte de la vida humana también tiene esa riqueza, ¿no? De la vida aquí en la Tierra. ¿Quién más quiere comentar algo? María. Sí, te quería comentar que el tema de la indiscreción, lo que has comentado antes de que no sé si te he entendido mal o bien, el hecho de que no comentar a determinadas personas que haces trabajo espiritual, que meditas. No sé muy bien si has comentado algo así antes. Sí, o sea, en general, lo que deben hablar por nosotros son los hechos, no las palabras. Entonces, digamos, el camino más adecuado, ¿no? Sería que uno empiece a hacer trabajo espiritual y de repente le viene un vecino o le viene un amigo que hace bastante que no la ha visto y le dice, qué bien te veo, ¿sabes? O sea, estás genial, respiras una paz impresionante, tus comentarios son muy sabios y entonces, fruto de tu presencia, esa persona te preguntará, ¿qué haces? Y tú dices, pues estoy haciendo meditación, o estoy haciendo una dieta, o estoy en un grupo espiritual, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso sería, digamos, lo natural, que el trabajo espiritual tenga una consecuencia en la vida diaria. Y las personas, al verte, le encante estar contigo y le encante tu presencia. Y entonces ya te preguntan de forma natural. Lo otro sería ir al trabajo y decir, apúntate a mi meditación, ¿sabes? Entonces empezar así a todo el mundo a decirles, o sea, como intentar que los demás sigan tu camino, ¿sabes? Y eso en general, primero que no funciona y segundo que también demuestra que la persona no ha comprendido del todo bien, o sea, está en una etapa que aún necesita comprender algunas cosas. Sí, yo he cometido ese error alguna vez, sí. O sea, es muy habitual que empiezas a hacer meditación o empiezas a hacer trabajo espiritual, ves cómo tu vida empieza a cambiar para bien y lo quieres transmitir a todo el mundo. Y lo único que hace es generar resistencia, la gente empieza a pensar que estás loco, que mira tú lo que estás haciendo, no sé qué, y entonces lo que te hace es separarte de las personas, porque ya te ven como un bicho raro, ¿sabes? Sí. Y entonces, cuanto menos se comente, mejor, ¿sabes? Y yo cometí el error, bueno, hace tiempo, pero sí, ya sí, me di cuenta y hablo de estos temas con
sobre todo con mi familia, con el círculo muy cercano. Sí. Sí. Y ya digamos que los hechos deberían ir hablando por sí solos. Así que, o alguien que vaya allí, ¿no?, al sofá de tu casa donde haces meditación y diga, ay, qué bien me siento aquí. Sí, sí. Sí, sí. O cuando entra en tu casa dice, qué paz se respira, ¿no? O normalmente las personas que hacen trabajo espiritual pues tienen más cuidado de las plantas, de los animales. Digamos que por donde pasan no crean problemas, se genera un estadio de más de paz. Y entonces eso ya por sí solo ya hace, ¿sabes? Y hace bastante. Sí. ¿Quién más? ¿Qué más os ha llamado la atención del Humberto? Sí, gracias. Bueno, en este capítulo de la indiscreción y el amor, ¿no? Son dos contrastes. La indiscreción, bueno, empiezas narrándolo muy bien el capítulo y que, pues, acá veo, en Lorenzo se ve el valor y la decisión con respecto a Ariadna, ¿no? Bueno, también se trata de Ariadna, de que fue en el convento o en su vida, fue tratada no por convicción, sino por decisión. Ella en el convento, por eso es que al final no dudó mucho cuando encontró a Lorenzo en dejar la vida religiosa, porque en el fondo ella no cambió. Y Lorenzo, cuando lo conoció, como que Lorenzo regresó a ser como cuando conoció a Ariadna. Pasaron muchos años y Lorenzo en esa madurez, en ese transitar, ¿no?, en subir y bajar, centrarse, irse a un lado, a otro lado, pues llega maduro y así lo percibe Ariadna y lo acepta inmediatamente. Y en ese transitar de Lorenzo también él veo que encuentra en diferentes capítulos, he visto que va encontrando gente que lo ayuda, gente física, ¿no?, que lo va ayudando, que lo va reconociendo por su trabajo, por su manera de ser, su anhelo, y que lo ayuda. Astrólogos, poetas, gente que es presentada o gente que tiene referencias de él. Incluso Julián lo ayuda, creo que hasta le salva la vida en el momento en que comete el desliz de la indiscreción, donde él siente el temor y llevado por el ego ante Luzmila, ¿no? Luzmila le presenta y él, pues, por su ego comete esa indiscreción. Creo que es una de las últimas etapas de su maduración de Lorenzo. Después, en base a su afán de concentrarse en las cosas espirituales como la astrología y las meditaciones, aquí hay una parte en la que se aplica muy bien la meditación del perdón. Él recibe la indicación de Abraham que es importantísimo el perdón de gente lejana, de gente que tal vez él pueda estar, cuando uno pide perdón de lo que se acuerda, de lo que es consciente, y también perdón de lo que no se acuerda, de lo que no se es consciente en ese momento. Y después, en la parte, para mí, no sé por qué me llama la atención, de repente me aclaras
la palabra hermanos, cuando le hace ver al rey de que dentro de su afán de satisfacer su ego, de ser emperador, se olvida de muchas cosas, de la parte bondad, de la bondad, puede ser, y que se insiste en que no es, el destino no está como para ser emperador, que hay mucha gente a su alrededor que no lo quiere. Y él dice, traicionarme, imposible. Todos me quieren, los nobles, mis hermanos, los extranjeros, respondió el rey que ignoraba las intrigas de sus más allegados. Repito algo que en otras oportunidades hemos tenido motivo de conversación, que a veces las personas que más quieren son las que más hieren. En este caso, estaba tan cegado que no podía ver que dentro de su misma familia, porque me imagino que cuando dice mis hermanos, habla de su entorno más cercano, que es la familia. Sí, o sea, súper interesante varias cosas que has dicho. La primera es sobre las almas gemelas o llamas gemelas, que es que normalmente hay una que está esperando a la otra a que madure. Y efectivamente es Ariadna quien espera a Lorenzo. Y la última prueba de maduración es tener la valentía y la osadía de enfrentarse al poder religioso. O sea, hacer como su papel dentro del viaje del héroe. Y entonces esto es así. Y hay mucha literatura sobre llamas gemelas o almas gemelas, como de luz, que se llama, en inglés es twin flames, y es así. Entonces, una está esperando a la otra a que madure. Y entonces lo único que puede hacer es hacer trabajo espiritual, que es lo que hacía Ariadna, que básicamente estaba ahí sabiendo que estaba esperando, digamos, inconscientemente a su alma gemela o a su llama gemela. Luego, en relación a lo que dices del rey, esto es lo que ocurre cuando uno está cegado por el ego. Él quería a toda costa ser emperador, que es, digamos, un título básicamente para el ego, que no iba a beneficiar a Castilla en ese caso, o sea, solamente le iba a beneficiar personalmente. Y además estaba llamado a él, porque de todos los candidatos posibles, Alfonso era, digamos, el lógico, el habitual. Pero su empeño de querer conseguirlo a toda costa es lo que lo estropea todo. Si hubiera seguido reinando como lo hizo en la primera parte de su reinado, y no se hubiera empeñado en eso, probablemente, de forma natural, digamos, ya le hubieran nombrado emperador, porque dirían, esta es una persona que está preparada. Pero se empezó a empeñar. ¿Qué hizo? Dilapidó los recursos del reino existentes. Y esto se puede aplicar podemos ver políticos hoy en día que hacen eso. Entonces, o sea, que se puede aprender de la historia. Entonces, endeudó al reino, empeñó los recursos futuros para, digamos, alimentar a su ego, para decir, yo soy emperador. Esto empezó a generar, digamos, internamente una crisis, y entonces lo que hacía a todo el mundo que a lo mejor le rebatía, lo que hacía Alfonso era le compraba con dinero, le daba dinero a los nobles, y entonces esto empezó a generar una corrupción en el reino que ya las personas allegadas, hermanos e hijos, dijeron, es que nuestro padre se está volviendo loco y hay que empezar a sacarle de ahí de un puesto que no le corresponde. Y de hecho, le acaban quitando de rey porque su segundo hijo se enfrenta a él en una guerra civil y la mayor parte de Castilla y de León y de Navarra también le apoyan al hijo y la iglesia y su mujer apoyan al hijo. Violante, apoyan al hijo en contra de Alfonso. Y de hecho es destituido por las Cortes, es destituido como rey.
Entonces estaba tan cegado el hombre que no veía nada, se decía, todo el mundo me quiere. No tenía contacto con la realidad, ninguna. Y estaba cegado completamente, sí. Y esto es un aprendizaje de lo que podemos aprender cuando somos cegados por el ego, por el hecho de ser el más grande, tener un título, etcétera, etcétera. Si no hubiera hecho nada, probablemente hubiera tenido el título. Así que es un gran aprendizaje el que tenemos de Alfonso X, que le llaman el sabio, pero realmente su mote era el estrellero, que significa el astrólogo. Como le llamaban era Alfonso X el estrellero. Y luego, cosas de la historia, cuando se estudia el pasado, de repente pues a un historiador dijo, le vamos a poner el sabio, y ya se quedó con el sabio, pero no gobernó de forma sabia realmente. Y hasta que no lees historia y estudias su biografía no te das cuenta. ¿Qué más os ha llamado la atención de este capítulo, de otros? Lupe. A mí me ha llamado la atención cuando intercede la providencia, cuando entra el mensajero del rey en la página 322, en el capítulo 31, como que a mí ese acto me llamó la atención. Se ve que no era el momento de enfrentarse a eso. A ver, creo que a lo mejor en nuestro día a día, en nuestras rutinas, no somos como muy conscientes de las veces que interviene, no sé si al día de hoy en el siglo XXI llamarlo providencia, pero como que me gustaría creer que a día de hoy sigue siendo así. Totalmente. Bueno, en el caso de Lorenzo interviene la providencia por dos motivos. El primero es porque, a pesar de que era un error grave, sería un castigo muy grande sobre ese error que de repente el obispo le mandara a la hoguera por eso, ¿no? O sea, digamos que la justicia, por decirlo así, debe ser proporcionada al acto. Entonces, un acto inconsciente provocado por una señora loca que le sacó de quicio, digamos que tuvo consecuencias y ya él ya vio que había tenido muchas consecuencias y ya, al darse cuenta, ya pagó el precio o pagó parte del precio. Y por otro lado, entonces dijeron, vamos a intervenir para evitar que... Y por otro lado, efectivamente, como dices tú, no estaba preparado todavía para enfrentarse a esa gran prueba. Entonces, a medida que crecemos espiritualmente, las pruebas son mayores. Uf, ¿en Mucha serio? gente dice, claro, pero tenemos la vasija cada vez más reforzada. Entonces, de hecho, no nos ponen ninguna prueba en la vida que no seamos capaces de enfrentar. De hecho, las pruebas nos las ponemos nosotros mismos. O sea, es algo así como que nuestra alma nos pone la prueba máxima que somos capaces de enfrentar con nuestra vasija psicológica. Si la prueba es demasiado, no vendría, se pospone. Por lo tanto, cualquier cosa que nos pase en la vida, tenemos que ser conscientes que somos capaces de enfrentarla. Y que estamos preparados para ello porque en el fondo la hemos pedido. Y luego lo que dices de que la providencia está ayudándonos constantemente es obvio, lo que pasa es que no lo vemos. Desde que somos niños, la cantidad, por ejemplo, cuando somos pequeños, la cantidad de cosas que hacemos, desde, yo qué sé, tragarnos canicas, monedas, salir, yo que sé, en medio del tráfico, yo que sé, un montón de cosas. Y tenemos lo que se llaman nuestros ángeles guardianes, nuestros guías, que nos están protegiendo muchas veces. Y también cuando hacemos trabajo espiritual, a veces nos aconsejan, que dicen, no hagas eso, no vayas por ahí porque no te lleva a ningún lado. Y otras veces incluso crean circunstancias para que no ocurra algo que nos podría llevar al desastre, como por ejemplo perdemos un avión que a lo mejor se va a estrellar o algo, ¿no? Entonces aparece alguien que se cruza en un tráfico y tiene un accidente leve con nosotros para que perdamos el vuelo, cosas de estas, ¿sabes? Claro, yo por ejemplo sí que hace poco he tenido así como unas situaciones desagradables a las que me ha costado enfrentarme
Pero claro, como ahora estoy haciendo trabajo espiritual, pues aunque me ha costado mucho sacar un aprendizaje y todavía me duele, tengo como resaca de pues, ¿qué pasa? Que me toca preguntarme, bueno, pues cuando esto ha tenido que pasar así, porque de otra manera hubiese sido peor, ¿no? Como el Sí, ejemplo que estás poniendo tú de perder un avión, de yo qué sé. bueno, Hace poco me ha pasado, que todavía lo estoy así como asimilando y digo, ya pues, si lo mejor que me tenía que pasar era eso. esas pruebas lo que te habrán hecho será crecer. ¿Cómo? Que te habrán ayudado a crecer, que ahora eres una persona más madura. Si has pasado esas pruebas satisfactoriamente, Es que no sé si las he pasado, Gonzalo. Yo estoy asimilando cosas y todavía con resaca de malas emociones. Yo creo es que eso se sabe si las has pasado, si te vuelve a tocar vivir esas situaciones. Si no, ¿yo cómo lo voy a saber? por el estado de paz que sientes. O No, sea, no tengo paz. sientes que esas situaciones, digamos, están completas o no están completas. Entonces, si no están completas, quiere decir que hay energía todavía en movimiento y que hay que hacer todavía trabajo. Pero bueno, se ha empezado a movilizar, que es bueno. O sea, el trabajo espiritual por eso se llama trabajo, es mucho trabajo. Parece que no, pero el verdadero, ¿no? El verdadero. El verdadero no consiste solamente en hacer una meditación y hacer OM en la meditación. Consiste en cuando te viene el vecino a fastidiarte, por poner un ejemplo, ser capaz de mantenerte en tu sitio, de respetarte a ti, autorrespetarte, poner límites, ser capaz de decir que no, ser capaz de decir que sí también, y ir madurando la vasija. Porque muchas veces el trabajo espiritual se convierte en una vía de escape de la vida. Entonces, dice, hoy qué santo soy, que me he ido al monasterio. Claro, en el monasterio nadie te saca de quicio, supuestamente. Cuando alguien te saca de quicio, cuando te metes en el tráfico, ahí es donde se ve tu madurez espiritual. O en medio de un trabajo muy, muy chungo. Humberto. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Mira, en el capítulo del amor, que yo lo considero muy dulce esta etapa de Ariadna. Bueno, hay una parte que es Abraham, o sea, en la parte previa, ya cuando decide con Ariadna emprender esta vida y que Ariadna la ayuda, y toman una decisión de estar juntos y empezar una escuela espiritual. Dice Abraham que Abraham también advirtió a Lorenzo de que algunos se aproximarían por motivos inadecuados, atraídos por la luz espiritual, en busca de poder u otros dispares. Explicó que muchos, incapaces de triunfar en la vida, buscaban ocupar un puesto de relevancia en una organización espiritual. Bueno, como en todo, siempre hay intereses personales y atraídos por la luz, siempre como que la luz a veces trae, pues, no solamente alegría, luz, también trae insectos, trae bichos, pero muchos incapaces de triunfar en la vida buscaban ocupar un puesto de relevancia en una organización espiritual. Si eso lo podemos aplicar, bueno, en la vida ordinaria, en la parte espiritual o en la parte política, ¿cómo esa advertencia de Abraham, cómo la tomaríamos? Pues súper interesante la pregunta que haces, porque efectivamente, a ver, en el trabajo espiritual y también, digamos, en el mundo político, no hay mucha exigencia. Básicamente te presentas ahí y dices, quiero ser cura, vale, pues ponte, o quiero ser rabino o lo que sea, te pones ahí y vale, ya tienes un cargo. Solamente tienes que decir que tienes vocación, pero si no la tienes... Pero claro, el ego piensa, ya, pero si no me puedo dedicar a otra cosa, me meto aquí, digo que tengo,
que tengo, digamos, una vocación y vivo toda la vida sin problemas, ¿no? Sin responsabilidades, más que sin problemas. Y en la vida política también pasa muchas veces que la gente que a lo mejor no ha valido para desarrollar ideas, un acto creativo, hacer sus proyectos, dicen, bueno, pues me meto aquí en el partido, me meto en el sindicato, empiezo a hacer ahí, me cojo del discurso que le gusta oír a la gente, me paso 20 años y viviendo del partido, del sindicato, etcétera. Entonces, solamente se ve muy claro cuando un político tiene vocación política y un religioso tiene vocación religiosa. Entonces, hay mucha gente que se aprovecha de la estructura y de la organización para vivir de ella, ¿no? Y luego, efectivamente, cuando dicen que donde hay mucha luz, también hay la sombra, ¿no? Entonces, aparecen personas que se quieren aprovechar, digamos, de la energía espiritual. Y en vez de dar, solamente quieren recibir. Y entonces, y llaman a las personas espirituales para que les resuelvan sus problemas sin realmente trabajar ellos, no sé. Entonces, sí, y bueno, se acerca gente, también se acerca, cuanto más alto vas subiendo, más alto es el rango en el mundo civil que se acerca. Entonces se acercan políticos, a lo mejor, que quieren tener el conocimiento, pero que van buscando atajos, quieren que le digas la solución, etcétera. Entonces, no es un trabajo sencillo. Entonces, solamente hay que ver la vida de los grandes maestros espirituales, cómo se le acerca a todo tipo de gente y tienen que poner límites también. Y así es parte de... Y esto también ocurre a nivel personal. Digamos que se puede extrapolar también a nivel personal que hay una parte nuestra que hace trabajo espiritual, pero que hay otras partes que no las hemos traído a la conciencia, que están ahí aprovechándose del trabajo espiritual que está haciendo otra parte nuestra. También. ¿No? Digamos como, imagínate una persona que yo qué sé, que quiere tener mucho poder, supongamos. Entonces, una parte suya quiere tener mucho poder. Es su ego. Y otra parte suya está haciendo trabajo espiritual. Entonces, a medida que va haciendo trabajo espiritual, esa parte que quiere mucho poder sigue ahí. Entonces, hasta que la persona no se da cuenta que sigue ahí y que la integra en su psique, pues se va a intentar aprovechar del trabajo espiritual de la otra parte. Así que... O sea, que está ahí la cosa, sí. Obviamente, cuanta más luz hay, más... Y luego va por días y por semanas, porque hay veces que a lo mejor es o por meses, que uno se levanta iluminado por la mañana, o sea, con gran luz, y luego por la tarde hace una tontería. Así, pero vamos, que es parte de la observación, también personal. Una o dos más y ya cerramos la sesión. María y Magdalena, ¿no? No sé si Magdalena aquí. Vale, María y Magdalena y cerramos. María, tienes que poner el audio. ¿Ya? Uh-huh. Sí. El capítulo 32, el inicio me parece muy de novela romántica, para el carro, está muy, muy chulo. Y se indica que si Ariadna no aprueba su camino espiritual no podrían estar juntos, que eso me ha parecido, o sea que Lorenzo antepone el camino espiritual a Ariadna. Sí, ahí, digamos, cuando ya consigue sacarla a ella del convento, ahí tiene que seguir siendo fiel a su camino espiritual. Entonces, si Ariadna no hubiera, porque era un camino verdadero, si Ariadna, ahí era una prueba para Ariadna, si Ariadna no
hubiese aprobado eso y no lo hubiera apoyado, pues no podría ser su mujer. Así de duro es la cosa. Sí, sí, me llamó la atención porque... Porque casarte, cuando haces trabajo espiritual, casarte con una persona que no solo no te va a apoyar, sino que va a hacer de oposición, es un infierno. Porque tú imagínate, estás teniendo una reunión espiritual o estás haciendo una meditación y la persona diciéndote, anda, que estás haciendo eso con esos locos, ¿sabes? Y tener una pelea en casa todos los días. Sí, sí. O sea, si no te apoya, por lo menos respetar, ¿no? Pero aquí Lorenzo sí va a jugar la vida. Es una novela, obviamente, ¿no? Pero entonces necesitaba una persona que la apoyara en su camino y ella que comprendiera que ese es un camino verdadero, aunque mentalmente no lo pudiera comprender, porque llevaba mucho tiempo en la iglesia ella, desde el corazón sabía que era verdadero el camino. Y luego le hice en otro capítulo más adelante, decía, estaba mucho mejor en el convento, esto solamente me trae problemas. Pero en el convento no había tenido ni la... O sea, un año con Lorenzo en esta etapa, posteriormente, fue como a lo mejor 30 años en el convento en cuanto a aprendizaje. Porque es muy, muy intensa la vida espiritual en el mercado. Porque están todas las fuerzas del mercado, están el poder civil, poder religioso, poder político, que están ahí, ¿no? Tienes que lidiar también con los comerciantes, con los mercaderes, no sé. Sí. También ganarte la vida. Entonces estás todo el tiempo en entrenamiento, estás en un gimnasio todo el tiempo. En un convento lo tienes todo hecho. Y ahí, bueno, sí, estás orando todo el tiempo, pero a lo mejor hay cosas que no aprendes del todo. Es la vida del héroe, esto lo comentamos, la vida del héroe o la vida del santo. Entonces, hay gente que prefiere el camino del héroe y hay gente que prefiere el camino del santo. O en una vida haces una y en otra haces otra. La mayor parte de gente que hace trabajo espiritual que está en la ciudad ahora es porque han sido monjes en otras vidas pasadas probablemente la mayoría de nosotros. Y hemos dicho, qué aburrimiento otra vida ahí en el convento, ¿sabes? Necesitamos un poco de acción. Y entonces te dicen, ¿estás seguro que quieres esa acción? Dice, venga, va, pues venga, vete para España. Sí, vete a Toledo, ¿no? Vete a Toledo, ¿no? Bueno, sí. Sí. Sí, exacto. Así que era necesario que la apoyara, sí. Magdalena, ya la última. Bueno, que que tiene relación también con algo que está comentando María. Es la parte, bueno, cuando ya se casa con Lorenzo, Ariadna, evidentemente que está ya predestinado, pues es verdad que Lorenzo por fin hace su sueño realidad, ¿no? Ese sueño que con el mago parecía como esto de dónde ha salido, resulta que ha estado en el castillo con su princesa, en el castillo de Almonacid. Exacto. Y en este caso con su alma gemela, independientemente que en su momento, en esa parte de crecimiento, de cruzar todo el camino del héroe, es posible. Aquí también, aparte de la providencia, entra también en la parte mental en cuanto a leyes espirituales, ¿no? Porque es que así, después de todo el tránsito que ha pasado, de todo lo que ha pasado, al final está aquí como puesto ahí como muy discretamente, ¿no? Pero realmente es muy contundente, ¿no? Porque a lo mejor a todos nos ha pasado en muchas ocasiones uy, pues sí que me ha sucedido esto que resulta que me parecía impensable, o si no impensable, que a lo mejor no pensabas que iba a ocurrir, y ocurre, ¿no? Y bueno, sí tiene que ver también con las leyes de la vibración o espirituales, etcétera, ¿no? Que está muy bien. Totalmente. En un libro de David Hawkins dice que todo lo que mantenemos en la mente tiende a materializarse. Entonces, esto significa que cualquier sueño que tengamos, cualquier deseo, ya está en el camino de materializarse. Excepto cuando ese sueño implica
el libre albedrío de otra persona. Entonces, cuando, o sea, uno puede decir, tengo el sueño de ser escritor. En ese momento ya estás poniendo el primer paso para que eso se produzca. Lo que no es correcto es decir, como le ocurrió, quiero que esta persona se enamore de mí. Eso no es correcto, porque estás interfiriendo en el libre albedrío. Pero decir, quiero tener una relación plena con alguien con quien compartir mi vida y además que sea una persona espiritual, eso, en el momento que uno tiene el deseo, ya ha dado el primer paso para que se produzca, porque ya está en la mente. Entonces, era lo que Lorenzo quería, ¿no? Estar en un castillo con su princesa y al final lo consiguió. La cuestión es que la providencia se encarga del cómo y del cuándo. Entonces, el ego quiere que sea ahora y además de la manera que el ego quiere. Entonces, una vez que tenemos el deseo, lo dejamos ahí en el inconsciente y de repente la providencia de una forma extraña, ¡pum! te lo da. Pero en el momento en que dejas de intentar interferir con el universo. Y eso pues puede venir de muchas maneras, desde que recibes una carta inesperada o yo qué sé. O que de repente hay gente que le toca la lotería o vete tú a saber. Así que en el momento que uno tiene un deseo, ya está en camino, porque si no, ¿por qué tiene ese deseo y no otro? Sí. Un anhelo, más que a veces... Un deseo, un anhelo, sí, sí. Un anhelo, quizás. Sí. Entonces, si tiene ese deseo y no otro, es porque ya tiene una predisposición a por ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí la gente dice, yo me quiero iluminar. En el momento en que ya quieres eso, ya estás en el camino. Ya solamente es que ocurra un proceso, porque somos personas creadoras. Entonces, lo único que hay que hacer entre medias, entre el deseo y la materialización, es fortalecer la vasija. Es decir, tener la capacidad de recibir. Entonces, lo que ocurre es que las personas desean sin tener la capacidad psicológica, sin haberse fortalecido para recibir. Sí. Entonces, el tiempo que pasa entre que uno tiene un deseo y se materializa es el tiempo en que tarda la persona de fortalecer su vasija y madurar para recibir ese deseo y tener la responsabilidad de tener ese deseo. Y hay veces incluso que te dan el deseo antes de que la vasija esté preparada para que aprendas la lección y digas, vale, mira, te lo doy, pero ahora aprende la lección de lo que significa haber pedido algo antes de tener la vasija preparada. Ajá. Así que nuestro trabajo es fortalecer la vasija, es fortalecernos Sí. psicológicamente. Y el libre albedrío, ¿no? También es verdad que eso queda claro, pero en la mayoría de las situaciones de la vida cotidiana, porque las has comentado, sí, hay que dejar que las otras personas, bueno, también tomen sus decisiones. Sí, o sea, todo lo que sea interferir en la vida de otra persona para satisfacer mi ego es, digamos, es quebrar una ley espiritual. Entonces, es aceptar que la otra persona tiene también su camino y quizás se produzca un encuentro, quizá no. Pero forzarlo es erróneo. O hacer magia y todo eso es nefasto. Muy bien, gracias. Pues nada, aquí terminamos con estos diálogos, capítulos 31 y 32. Y nada, muchísimas gracias por escuchar y por participar. Gracias a ti, Gonzalo, por todo. No, gracias.